La historia está llena de finales trágicos, pero algunos son tan absurdos que parecen una broma de mal gusto. Hoy vamos a ver 10 muertes reales que demuestran que la realidad tiene un pésimo sentido del humor. ¿Empezamos? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Harry Houdini, 1926. El ilusionista que escapaba de jaulas, cadenas y cámaras de agua. Un estudiante le preguntó si podía soportar golpes en el abdomen. Le dio varios puñetazos sin que Houdini estuviera preparado. Días después murió por peritonitis tras una apendicitis no tratada. El hombre que desafiaba la muerte murió por no decir espera, aún no. Isadora Duncan, 1927. La elegancia sin freno. Isadora Duncan no solo bailaba, redefinió la danza moderna, rechazó el corsé, las zapatillas rígidas y la disciplina clásica. Su estética era libertad, movimiento natural, telas sueltas que acompañaban el cuerpo como una extensión del gesto. En septiembre de 1927, en Niza, subió a un coche descapotable. Llevaba una larga bufanda de seda roja ligera, casi teatral, un accesorio coherente con su estilo. El coche arrancó. La bufanda quedó atrapada en la rueda trasera. La física hizo lo que suele hacer cuando nadie la contradice. La tensión fue instantánea y la lesión mortal. Brandon Lee, 1993. La escena que no debía ser real. Brandon Lee estaba rodando El Cuervo, una película oscura, casi gótica, donde su personaje vuelve de la muerte para vengarse. Ironía sutil número 1. Interpretaba a alguien que no podía morir. En una escena debía recibir un disparo. Era cine. Pistolas de utilería, munición falsa, efectos controlados, todo medido, todo ensayado, todo seguro. Pero el cine, como la vida, depende de pequeños detalles invisibles. Días antes, durante una prueba, una bala había dejado un fragmento alojado en el cañón del arma. Nadie lo detectó. Cuando se disparó la carga de fogueo para la escena final, ese fragmento salió despedido con fuerza real. La ficción hizo lo que nunca debía hacer. Se comportó como realidad. Lee fue trasladado al hospital. Murió horas después. La película se terminó con dobles y efectos especiales. El personaje regresaba de la tumba. El actor no. Steve Irwin, 2006. El peligro que no estaba en el guión. Steve Irwin pasó media vida capturando serpientes venenosas y cocodrilos de varios metros. Su carrera consistía básicamente en acercarse voluntariamente a aquello de lo que la mayoría se aleja instintivamente. Y salió bien durante años. En 2006, mientras filmaba en la Gran Barrera de Coral, nadaba cerca de una raya. No era un enfrentamiento dramático. No había tensión televisiva ni música. Era una toma más. La raya reaccionó de forma defensiva. El aguijón alcanzó el corazón. Fue un accidente extremadamente raro y al mismo tiempo fulminante. Hay una ironía silenciosa en el hecho de que alguien que pasó años manejando depredadores temidos muriera durante una interacción que en circunstancias normales no suele ser mortal. Franz Reichelt, 1912. El sastre que probó su propio paracaídas, Franz Reichelt era sastre e inventor. Estaba convencido de haber creado un traje paracaídas revolucionario, tan convencido que decidió probarlo él mismo. Eligió un escenario discreto, la Torre Eiffel. Ante periodistas y curiosos, subió a la plataforma. Aseguró que el traje funcionaría. No era un experimento improvisado, insistía. Era una demostración. Saltó. El paracaídas no se abrió. Y la gravedad, que nunca falta a una cita, hizo su trabajo. La caída duró lo justo para que todos entendieran que aquello no era una demostración revolucionaria, sino un tutorial express sobre por qué primero se prueba con un maniquí. Y Adolf Fredrik, 1771. El rey que murió cenando Adolf Fredrik fue rey de Suecia. No destacó por guerras épicas ni revoluciones memorables. Su talento, por lo visto, estaba en otro frente, la mesa. La noche final decidió cenar como si el estómago fuera un territorio sin fronteras. Langosta, caviar, chucrut, arenque, sopa. Y de postre, su debilidad absoluta, semla. No una, no dos, 14. 14 bollos rellenos de pasta de almendra y natas servidos en leche caliente. En algún punto entre el 12º y el venga uno más,
El cuerpo envió una notificación clara. Él la ignoró con dignidad monárquica. Murió poco después por problemas digestivos derivados del atracón. Más, por favor, no hay nada mejor. Atila, 453 después de Cristo. Atila fue el terror de Europa. Lideró campañas contra el Imperio Romano y construyó una reputación basada en la fuerza, la estrategia y el miedo. En el año 453 celebró una boda. Banquete abundante, vino generoso, ambiente festivo. Nada fuera de lo que cabría esperar para alguien que había pasado media vida conquistando territorios. A la mañana siguiente, estaba muerto. Las fuentes antiguas relatan que sufrió una hemorragia nasal durante la noche. Acostado boca arriba y probablemente afectado por el alcohol, la sangre terminó asfixiándolo mientras dormía. No fue una emboscada romana, no fue una rebelión interna, no fue una espada traicionera, fue su propia nariz. Horace Wells, 1848. El pionero de la anestesia que murió anestesiado Horace Wells fue uno de los pioneros de la anestesia moderna. Básicamente, el tipo que dijo, ¿y si dejamos de arrancar dientes a lo medieval y usamos gas para que no duela? Visionario. Demostró que el óxido nitroso podía eliminar el dolor en intervenciones dentales. La idea era brillante. El mundo aún no estaba listo. Su primera demostración pública fue un desastre. El paciente gritó. La comunidad médica se rió. Su reputación quedó tocada. Años después, frustrado y experimentando con anestésicos, empezó a inhalar cloroformo por su cuenta. En uno de esos episodios, bajo los efectos del gas, perdió el control, fue detenido y terminó en prisión. Allí, todavía bajo la influencia del anestésico, se autolesionó gravemente y murió poco después. El hombre que dedicó su vida a evitar el dolor. Acabó anestesiándose a sí mismo hasta no volver. Bobby Leach, 1926. Bobby Leach no era un tipo cualquiera, era el hombre que se lanzó por las cataratas del Niágara dentro de un barril. Sí, un barril. La mayoría de nosotros apenas sobreviviría a un resbalón en la ducha. Él sobrevivió a una caída de decenas de metros de agua embravecida, golpes y remolinos. Pero la vida tiene un sentido del humor muy particular. Años después, caminando tranquilamente, se topó con una cáscara de naranja. Sí, una cáscara de naranja, traicionera, olvidada en el suelo. Bobby resbaló, cayó y se lastimó. La herida se infectó y murió por complicaciones. Hans Steininger, 1567. Una biografía demasiado larga. Hans Steininger fue alcalde de Braunau am Inn, en Austria, y pasó a la historia por una característica singular, su barba, que superaba el metro de longitud. No era una excentricidad descuidada, la llevaba recogida o enrollada para evitar precisamente lo que terminaría ocurriendo. En 1567, un incendio se desató en la ciudad. En medio del humo y la urgencia por evacuar, Steininger olvidó asegurar la barba. Al correr, pisó el extremo, perdió el equilibrio y cayó. El golpe en el cuello resultó mortal. Lo curioso es que el rasgo que lo distinguía y le dio fama histórica terminó siendo el factor directo de su caída y finalmente de su muerte. La realidad no necesita guionistas, ya se las arregla sola. ¿Cuál te pareció la historia más absurda? Te leo en los comentarios.